A ver, pensemos en una de las instituciones más antiguas y fundamentales de la sociedad, el sistema judicial. Se nos está prometiendo un futuro donde la justicia es más rápida, más barata y sobre todo más objetiva. Pero ¿qué pasa realmente cuando el mazo del juez podría ser reemplazado por un algoritmo? Pues venga, vamos a meternos de lleno en esta cuestión. Y ojo, que esto no es ciencia ficción ni un debate para el futuro lejano. Lo que se ve ahí en pantalla es una tesis de jurisprudencia real de la Suprema Corte de Justicia de México. Declara, así tal cual, que la IA es una herramienta válida para calcular fianzas y garantías en un juicio. O sea, que la revolución no es que esté a la vuelta de la esquina, es que ya ha llamado a la puerta. Porque, a ver, seamos sinceros, la justicia tradicional tiene sus problemas, ¿no? Procesos que se eternizan durante meses, a veces años, costes que, bueno, pueden ser imposibles de asumir para mucha gente. Y al final las decisiones dependen de personas, con todo lo que eso significa: cansancio, posibles prejuicios, inconsistencias. Y este es precisamente el terreno fértil donde ha crecido la gran promesa de la inteligencia artificial. Y con este panorama llegamos a la primera parte de nuestro análisis, la gran promesa digital. Vamos a explorar la idea de la inteligencia artificial como una posible solución revolucionaria, una que ofrece velocidad, eficiencia y, quizás lo más tentador, una nueva forma de imparcialidad. La pregunta es, ¿puede el código, de verdad, hacer que los tribunales funcionen mejor? Los que están a favor de esto, y la propia sentencia judicial lo deja bastante claro, dicen que las ventajas son, evidentes. Primero, reducir los errores humanos, sobre todo en cálculos y tareas repetitivas. Segundo, traer consistencia, que se apliquen las mismas reglas de la misma manera en cada caso. Tercero, la velocidad, que es una locura, analizar en segundos lo que a un equipo de personas le llevaría semanas. Y cuarto, la capacidad de procesar bases de datos gigantescas de jurisprudencia para encontrar patrones. Es que el contraste es brutal, ¿eh? Pasamos de un sistema casi artesanal que depende del juicio de una persona y de la revisión manual de papeles a un sistema industrializado. Donde antes había meses de espera, ahora tenemos análisis instantáneos. Donde podía haber inconsistencia, ahora hay reglas que se aplican de forma uniforme. La idea es dejar atrás el posible sesgo de una persona y abrazar la supuesta objetividad pura de los datos. Y que nadie piense que esto es un caso aislado o una excentricidad. Es un movimiento global. Fíjate, en el Reino Unido ya tienen una guía oficial para que los jueces usen IA al redactar sentencias. En Alemania se automatizan las reclamaciones de poco dinero. Estonia, que son pioneros en todo lo digital, ya tiene un juez robot para pequeñas disputas. Y China ya está a otro nivel, con sistemas que redactan borradores de sentencias para más de 100 tipos de delitos. Así que la visión, el objetivo final de esta revolución, es una especie de democratización de la justicia. Un sistema donde conseguir una resolución no dependa de cuánto dinero tengas o de cuánto tiempo puedas esperar. Suena genial, ¿a que sí? Pero claro, como en toda gran historia, siempre hay un pero. Y aquí es un pero muy, muy grande. Y aquí es precisamente donde la historia se tuerce un poco. Porque en esta búsqueda de la justicia perfecta y eficiente, a lo mejor estamos abriendo una caja de Pandora con problemas muchísimo más complejos y sí, también más peligrosos. Es que todo se reduce a una pregunta, que parece muy simple pero es la clave de todo. Pero a ver, ¿quién escribe el código? Porque una máquina no es un ente neutral y puro. Es simplemente un reflejo de las personas que la han creado, y sobre todo, de los datos con los que se la ha entrenado. Y ahí, justo en el origen, es donde empieza el peligro. Y aquí entra un concepto fundamental, el sesgo algorítmico. ¿Qué es esto? Pues es bastante fácil de entender. Si entrenas a un algoritmo con datos históricos de un sistema judicial que, por lo que sea, ha sido discriminatorio en el pasado, la IA no va a ser más lista y va a corregir esa injusticia. No. Lo que va a hacer es aprenderla, interiorizarla y luego aplicarla de forma masiva y a una velocidad de vértigo. Va a perpetuar la injusticia, pero con un barniz de objetividad tecnológica. Y por si fuera poco, tenemos el problema de la caja negra. Muchos de los sistemas de IA más potentes son tan enrevesados que ni la gente que los ha creado sabe decirte al 100%, mira, la decisión ha sido esta por A, por B y por C. Se pierde la trazabilidad del razonamiento. Y si no podemos entender cómo se ha tomado una decisión, ¿cómo se puede apelar? ¿Cómo se garantiza un juicio justo? Y esto no es una exageración, ¿eh? Esta falta de transparencia no es un simple problemilla técnico. Puede, como advierten los expertos, vulnerar los derechos fundamentales de las personas. Las consecuencias no son una multa mal puesta, son enormes. Con todo esto sobre la mesa, llegamos al núcleo del debate, a la pregunta del millón. ¿Hay algo en el acto de impartir justicia que sencillamente no se puede ni se debe traducir a líneas de código? Y aquí lo vemos clarísimo. Es la diferencia fundamental. Un algoritmo ve datos, ve patrones, calcula probabilidades. Es pura matemática fría y precisa.
En cambio, un juez o una jueza, o al menos así debería ser, hace otra cosa. Valora el contexto, intenta aplicar la empatía, sopesa valores, interpreta el espíritu de la ley, no solo la letra pequeña, y sobre todo, reconoce la dignidad de la persona que tiene delante. Y esto nos lleva a una distinción que es crucial, porque la exactitud no es lo mismo que la justicia. Un algoritmo puede aplicar una fórmula matemática a la perfección y darte un resultado exacto. Pero la justicia, muchas veces, consiste precisamente en saber cuándo hay que salirse de la fórmula, en entender la excepción, la circunstancia especial, ese elemento humano que no cabe en ninguna base de datos. Esta cita de uno de los trabajos de investigación lo clava. Cuando habla del sustrato ontológico del derecho, ¿a qué se refiere? Pues a la base, a la raíz de todo, a esa idea de que las leyes no son solo reglas en un papel, sino que están conectadas con algo tan profundo como la dignidad de las personas. Y eso, una máquina, por ahora, no lo puede comprender. Si nos dejamos llevar por la automatización total, pensemos un momento en lo que podríamos perder. Son pilares de nuestro sistema. ¿Cómo funciona una apelación si la decisión es producto de una caja negra? ¿Dónde quedan los votos particulares, esas opiniones de jueces que no están de acuerdo y que muchas veces plantan la semilla de futuros cambios en la ley? ¿Y qué pasa con el principio de beneficio de la duda? ¿Cómo le enseñas eso a una máquina? Así que, ¿dónde nos deja todo esto? Pues básicamente en una encrucijada. Por un lado, una tecnología con una promesa inmensa. Por otro, unos riesgos que dan verdadero vértigo para nuestro concepto de justicia. La pregunta es, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cómo equilibramos esta balanza? Bueno, pues parece que el consenso, lo que la mayoría de expertos opina, es bastante claro. El futuro no parece ser un juez robot que dicta sentencias de forma autónoma, no. El futuro se parece más a la IA como un copiloto, un asistente increíblemente potente para los jueces. Una herramienta que analice pruebas, busque jurisprudencia, gestione el papeleo y libere al juez humano para que se centre en lo que las máquinas no pueden hacer, juzgar. Pero claro, para que ese copiloto funcione bien y no estrelle el avión, necesitamos un marco de trabajo muy sólido. Primero, regulación estricta. De hecho, la ley de IA de la Unión Europea ya considera estos sistemas para la justicia como de alto riesgo y os implica unos requisitos muy exigentes. Segundo, supervisión humana. Siempre. No es negociable. Tercero, la máxima transparencia posible sobre cómo funcionan estos algoritmos. Y cuarto, una evaluación constante para cazar y corregir los sesgos que inevitablemente aparecerán. Y con esto llegamos al final, con una última reflexión. La inteligencia artificial puede optimizar el sistema, calcular una indemnización, predecir un resultado. En esencia, puede calcular el precio de un proceso judicial. Pero ¿podrá algún día llegar a entender el valor de la justicia? Ese concepto intangible que tiene que ver con la equidad, la dignidad y la confianza de una sociedad en sus propias leyes. Esa, quizás, siga siendo una tarea exclusivamente